Liturgia para hoy miércoles 19 de agosto. San Juan Eudes, presbítero. Semana 20 del tiempo ordinario. San Juan Eudes, 1601-1680. Pasó casi toda su vida en la ciudad de Caen, en Francia. Fundó un instituto para la rehabilitación de las pobres mujeres de la calle. Después, otra congregación para la formación de los sacerdotes en los seminarios. Y finalmente, trabajó en difundir el culto al corazón de Jesús y al corazón de María, con el objeto de restablecer la vida y el reinado de Jesús en las almas cristianas. Antífona. El Señor es mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, tú me devuelves mi heredad. Oremos. Oh Dios, que admirablemente elegiste al presbítero San Juan Eudes para anunciar las incalculables riquezas de Cristo, concédenos por su palabra y por su ejemplo, crecer en tu conocimiento y vivir en fidelidad conforme a la luz del Evangelio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 34, versículos 1 al 11. Me vino esta palabra del Señor: Hijo de Adán, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza diciéndoles: Pastores, esto dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No son las ovejas lo que tienen que apacentar? Los pastores se comen su enjundia, se visten con su lana, matan las más gordas, y las ovejas no las apacientan. No fortalecen a los débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las heridas. No recogen a las descarriadas, ni buscan las perdidas, y maltratan brutalmente a las fuertes. Al no tener pastor, se desperdigaron y fueron pasto de las fieras del campo. Mis ovejas se desperdigaron y vagaron sin rumbo por el monte y altos cerros. Mis ovejas se dispersaron por toda la tierra, sin que nadie las buscase, siguiendo su rastro. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor. Mis ovejas fueron presa, mis ovejas fueron pasto de las fieras del campo, por falta de pastor, pues los pastores no las cuidaban. Los pastores se apacentaban a sí mismos. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor: me voy a enfrentar con los pastores, les reclamaré mis ovejas, los quitaré de pastores de mis ovejas, para que dejen de apacentarse a sí mismos los pastores. Libraré a mis ovejas de sus fauces, para que no sean su manjar. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume, y mi copa me rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña, y les pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros, parados, y le dijo: «¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios misericordioso, que superado el hombre viejo, te dignaste crear en San Juan Eudes un hombre nuevo, a tu imagen. Concédenos propicio que, renovados de la misma forma, te ofrezcamos de manera agradable este sacrificio de reconciliación. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Les aseguro que ustedes, los que lo dejaron todo y me siguieron, recibirán el 100 por 1 y poseerán la vida eterna. Oración después de la comunión. Por la fuerza de este sacramento te pedimos, Señor, que a ejemplo de San Juan Eudes, nos guíes siempre en tu amor, y que la obra buena que comenzaste en nosotros, la completes hasta el día del retorno de Cristo Jesús, Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Oh Dios, cuya generosidad y ternura son infinitas, aparte de nosotros todo sentimiento de envidia y egoísmo, y haz que también nosotros demos testimonio de tu gratuidad. Amén. Para meditar. Esta vez la voz del profeta se alza contra los pastores de Israel, sus dirigentes, tanto civiles como religiosos. Describe muy certeramente su pecado. Se apacientan a sí mismos, en vez de cuidar de las ovejas, curándolas, fortaleciendo a las débiles, recogiendo las descarriadas y defendiéndolas contra las fieras. Lo que hacen es comer a costa de ellas y maltratarlas, y cuando hay peligro, abandonarlas. Son mercenarios. La queja de Dios: me voy a enfrentar con los pastores, se convierte en promesa. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas. Él mismo tendrá que remediar la situación. Por eso se alegra el salmista: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. En Jesús hemos visto cómo Dios cumple su promesa de alimentar, buscar y defender a sus ovejas, al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Les ha enviado como buen pastor a su propio Hijo. Cuando Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan describe las cualidades del pastor bueno, enumera precisamente las actitudes contrarias
las que Ezequiel había tenido que señalar en los malos pastores de su época, los que llevaron al pueblo de Israel a la ruina total. Jesús conoce a sus ovejas, va delante de ellas, las busca y rehabilita, las defiende, da la vida por ellas. He ahí el modelo para todos los que, de una manera u otra, somos pastores o encargados del bien de los demás. Los obispos y los sacerdotes, los padres, los educadores, los catequistas, los responsables de un grupo y también las autoridades civiles. Criticamos y a veces con razón a los dirigentes corruptos y aprovechados. Pero hemos de examinarnos a nosotros mismos, porque podría ser que en nuestro nivel también tendamos a aprovecharnos de nuestros cargos. Quien nos ve actuar en nuestro trato con los demás, nos puede aplicar el retrato de Ezequiel o el de Jesús. ¿Servimos a los demás o nos servimos de ellos? ¿Somos mercenarios o pastores por vocación? Hoy escuchamos la desconcertante parábola de los trabajadores de la viña, que trabajan un número desigual de horas y sin embargo reciben el mismo jornal. La idea central no es el paro obrero, aunque Dios parece preocupado de que nadie se quede sin trabajo, sea cual sea la hora. Ni la cuestión de los salarios ni la justicia social. La parábola no se fija en los trabajadores, sino en la actuación de Dios. Él da a todos según justicia, pero también es generoso con los últimos, aunque hayan trabajado menos. Cuando Mateo escribió su evangelio, muchos paganos se iban incorporando a la iglesia de Cristo y podían suscitar entre los provenientes del pueblo judío el interrogante de cómo los últimos llegados recibían la misma herencia y paga. Es la sorpresa que Jesús describe en quienes habían trabajado desde primera hora en la mañana. La respuesta es el amor gratuito de Dios, que sobrepasa las medidas de la justicia y actúa libremente, también con lo de la hora undécima. El tema no es si a los primeros les paga lo justo, sino que Dios quiere pagar a los últimos también lo mismo, aunque parezca que no se lo hayan merecido tanto. Los caminos de Dios son sorprendentes. No siguen nuestra lógica. Él sigue llamando a su viña a jóvenes, mayores, a fuertes y a débiles, a hombres y mujeres, a religiosos y laicos. ¿Tendremos envidia de que Dios llame a otros distintos o que premie de la misma manera a quienes no tienen tantos méritos como creemos tener nosotros? Reflexionemos. La acción de Dios supera nuestros cálculos y nuestra manera humana de actuar. Sorprende y a veces incomoda. ¿Ha ocurrido a veces en nuestra vida? ¿Qué lección hemos sacado? Oremos. Dirige, Señor, nuestras acciones para que se ajusten a tu modelo de misericordia. Haz que seamos justos en nuestras relaciones laborales y sociales. Amén.